nube oculta a Jesús a la vista, pero nos deja inmersos en la nube, en la gloria de la Trinidad. Y les dicen los dos hombres vestidos de blanco: ¿qué hacéis mirando al cielo? O sea, ¿qué hacéis agarrados a vuestra sensibilidad? ¿Qué hacéis? Que os ha sido llevado, este mismo Jesús, por 2 veces repite el original, y suele ser la traducción, el mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo. No, que os ha sido llevado, o sea, que ha sido asumido por el Padre y por eso no podéis verlo. Este mismo Jesús vendrá del mismo modo que le habéis visto subir al cielo. No es que le habéis visto marcharse. O sea, vendrá en la parusía, el día glorioso de su retorno, el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Y entonces se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior. Recordemos aquella sala alta, arreglada con divanes, el cenáculo. La estancia superior es Jesús, que está en lo alto con el Padre. O sea, volvieron a Jerusalén, volvieron al cielo, a la Jerusalén celestial, volvieron a la estancia superior, volvieron a las regiones celestiales. Se habían ido con Jesús al cielo, aun quedándose en la tierra. Y en esa estancia superior estaban los 11, y los enumera Lucas. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de las mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Eran 120. Es aquel versículo 14 que comentábamos ayer. Esos 120 son los que escuchan la invitación de Pedro, ya cabeza del colegio apostólico por voluntad de Jesús, para elegir a uno que viniese a ocupar el puesto que había dejado vacío el traidor, Judas. Y entonces tiene lugar la elección de San Matías, en la que no podemos detenernos. Termina el capítulo 1 con esta elección y el capítulo 2 empieza así. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Ese todos, no están contestes los autores en interpretar cuántos son. Yo dije ayer que según algunas interpretaciones no desdeñables, serían también los 120 que se nos han citado antes. Desde luego no eran solo los 12 y la Virgen, sino era un número mucho más crecido. Bien, estaban todos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Hechos 2:2. Vamos a comentar solamente este versículo. Reunidos en un mismo lugar. Ya sabemos que estaban reunidos en el cenáculo, o sea, estaban reunidos en la iglesia, estaban reunidos en el templo, en Jesús. Y así como el arca de Noé representaba la comunidad de los salvados en medio del diluvio del pecado, así como cuando amaina ese diluvio, Noé suelta una paloma y la paloma, no teniendo dónde posarse, vuelve con el ramo de olivo al arca, vuelve a la iglesia. Así ahora también el cenáculo es el arca de los salvados, a donde viene la paloma a posarse. El arca es la iglesia. Nos dirá en su primera epístola, muy interesante, San Pedro. Me gustan mucho las cartas de San Pedro. Y en la primera, a ver si la encuentro, en el capítulo 3, versículo 21, dice así
Pedro a la mitad de su carta. Cristo murió una sola vez por los pecados y en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, dominaciones y potestades. Él es nuestra arca. Jesús es el templo, Jesús es el esposo de la iglesia, ella es su cuerpo místico, y a esa arca viene la paloma, viene el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene? En la fiesta de Pentecostés, que sabemos que era una fiesta judía en memoria de la ley que dio Yahvé en el Sinaí. O sea, el Espíritu Santo viene a imprimir la nueva ley, la ley de la gracia, ya no en tablas de piedra, sino viene a escribirla en nuestros corazones, para lo cual primero el Espíritu cambia nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Pero no tampoco de una carne rígida, inflexible, egoísta, cerrada, autorreferencial. No te cierres a tu propia carne, sino el Espíritu hace nuestros corazones blandos, dúctiles, maleables, en los cuales se pueda escribir. Dice el santo cura de Ars que el corazón de los santos es líquido, suave, como un bálsamo perfumado. Así quiere hacer el Espíritu nuestros corazones, cambiarlos para que no sean tablas de piedra que Moisés destrozó indignado cuando el becerro de oro en el Horeb, sino que nuestras tablas sean las de nuestro corazón de carne. Recordemos las profecías de Jeremías, de Ezequiel, y recordemos este versículo de Proverbios 7:3. Ata mi ley a tus dedos, escríbela en las tablas de tu corazón. Nos dice el Espíritu Santo, escribe mi ley en las tablas de tu corazón, o mejor dicho, permíteme que yo la escriba. Recordemos lo que decimos que es el Espíritu Santo en el Veni Creator. Dextre Dei tu digitus, tú eres el dedo de la diestra del Padre. El dedo de la diestra es muy importante. Con el dedo de la diestra hacemos casi todo. Si no tuviéramos la mano derecha, pobre de nosotros. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Pero si esa mano derecha no tuviera el dedo índice, porque con ese dedo tiramos de lo que nos interesa, rascamos, escribimos los que aunque llevemos toda la vida escribiendo ordenador, no sabemos nada más que escribir con el dedo índice. Y apagamos la luz dando con el dedo. En fin, se hace todo. Pues el Espíritu Santo es ese dedo que nos instruye, que nos alecciona, que escribe en nosotros las tablas del corazón. Por eso vino en Pentecostés, porque viene a redimensionarse la ley. La ley antigua deja paso a la ley del amor, a la ley del Espíritu. El Espíritu vino 50 días tras la pasión y la resurrección, porque en el Antiguo Testamento se celebraba un jubileo plenísimo, y eso lo hemos heredado nosotros, cada 50 años. El número quincuagenario es un número de plenitud, de perdonanza, de indulgencia plenaria. Pentecostés tiene reminiscencias de esto. El Espíritu Santo purifica, renueva, recrea, limpia, y aquí que hago nuevas todas las cosas. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra.
es una plena remisión de los pecados. Levítico 25:10. Dice San Agustín: 50 días se computan desde la Pascua, en que Moisés ordenó sacrificar el cordero figurativo, que representaba la pasión futura del Señor, hasta el día en que el mismo Moisés recibió la ley escrita en las tablas por el dedo de Dios. Del mismo modo, 50 días también se cumplen desde la muerte y resurrección de aquel que como cordero fue llevado al matadero para ser inmolado hasta que el dedo de Dios, esto es, el Espíritu Santo, llenó a los fieles que se encontraban unánimemente reunidos en el cenáculo. El día de Pentecostés, un mismo lugar. Este es el versículo primero. Pero había dicho que nos íbamos a referir al segundo. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Está mejor que la traducción litúrgica, ahora están mejorando los libros, no sé cómo dice, pero decía, vino un sonido como de un viento recio. Y aquí dice como de una ráfaga de viento impetuoso. Lo que dice la Vulgata es de celus sonus, o sea, un sonido del cielo, tanquam spiritus vehementis. Esto es muy interesante. Vino un ruido, un sonido, digamos más finamente, un sonido, pero un sonido fuerte que se oyó en toda la ciudad, como de un espíritu vehemente. Tengamos presente que la palabra latina spiritus, que viene del griego, retoma un concepto hebreo. En arameo la palabra es ruá. Ruá significa al mismo tiempo dos cosas: viento, aire, soplo, ráfaga, y espíritu en el sentido de alma que vivifica un cuerpo. También en latín significa las dos cosas: spiritus como soplo, spiritus como espíritu. En castellano no tanto, más bien lo referimos al sentido espiritual, trascendente, más que al físico. Pero miremos una cosa, viene del cielo, es como un perfume del paraíso, dice San Efrén de Nisibi, un perfume del paraíso, puesto que se les había reconocido como huéspedes, el paraíso difundió sus perfumes sobre ellos. O sea, los que estaban en el cenáculo eran ya ciudadanos del cielo. No es que Jesús se había ido de con ellos, es que ellos habían empezado a vivir con Jesús de una manera espiritual. Y por lo tanto nosotros somos ciudadanos del cielo, nos dice San Pablo, porque el cielo no es un lugar, dice en una homilía Benedicto XVI, es algo, dice él, mucho más osado y más sublime. El cielo es estar en el Padre con Jesús. Por eso ellos estaban en el cielo y el perfume del paraíso, ese sonido, se difunde en ellos. Y de repente viene el Espíritu, como había dicho Jesús a Nicodemo, Spiritus ubi vult spirat, el Espíritu sopla donde quiere. Aquí tenemos el doble sentido, el de aire y el de espíritu. Por eso yo no debo poner plazos al Espíritu, no debo programar al Espíritu, debo vivir a su ritmo, no hacer que Él se ajuste o acomode al mío. Yo debo suplicar y esperar. Este Espíritu viene como un sonido del cielo, porque como dice Santiago en su epístola 1:27, toda dádiva
y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las lumbres. Toda dádiva, su Hijo, la gran dádiva del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, su gran regalo. Y todo don perfecto, el Espíritu Santo, el don de los dones, el dador de todos los dones. Todo procede del Padre de las lumbres, lux et origo, luz y origen de todo. Por tanto, ya tenemos el tiempo, o sea, el lugar, el cenáculo. El tiempo, de repente. El fenómeno, un sonido. Y el modo, tanquam spiritus vehementis, como de un espíritu vehemente, como de una ráfaga, de un soplo como impaciente, urgente. Vamos a retrotraernos a la aparición de Jesús resucitado en el cenáculo según San Juan, que precisamente en este ciclo C leíamos ayer en el Evangelio de la Misa de Pentecostés. Paz a vosotros, mirad mis manos y mis pies. No les dice mirad mi rostro, que hubiera sido lo lógico para reconocer a una persona, nos fijamos en sus facciones. No, mirad mis señas de identidad. Estas 5 roturas que como rubíes resplandecientes permanecerán para siempre conmigo en mi cuerpo glorificado en el cielo como los trofeos de mi victoria sobre el pecado y la muerte. Mirad mis llagas, mirad mis manos y mis pies, y por tanto no temáis. Y dicho esto, sopló sobre ellos Jesús. Qué gesto imponente, hermoso, misterioso este de Jesús, resucitado presentándose en medio de los suyos, y sopló sobre ellos. ¿A qué sonaría? ¿A qué olería? ¿Cómo experimentarían ellos ese soplo de Jesús? Porque fue la segunda entrega del Espíritu Santo. Hay 3 plazos. El primero, al morir Cristo en la cruz, et inclinato capite, tradit spiritum. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, que puede leerse de 2 maneras. Exhaló su último aliento, que es lo que hace un moribundo al expirar, o entregó el Espíritu Santo, que es la lectura teológica de San Juan. Fue la primera entrega del Espíritu, pero como aún no había sido glorificado, no era una entrega en plenitud. Segunda entrega, en una progresión pedagógica, cuando llega al cenáculo y sopla sobre los apóstoles. Ahí lo tenéis, no se me ha olvidado mi promesa, os lo dije muchas veces, Él vendrá, Él os consolará, mucho más que yo, porque Él permanecerá para siempre con vosotros, os recordará todo lo mío, os llevará a la verdad plena, os recreará, os sanará, os limpiará, os robustecerá el Espíritu Santo. Por lo tanto, recibirlo. Y Jesús sopla. Sopla sobre el rostro de los apóstoles, como Yahvé había soplado sobre el rostro de Adán para darle vida después de formarlo con el barro de la tierra. Miren, tanto en la vigilia, la misa de vigilia de Pentecostés, como en los maitines de Pentecostés, como en la misa de Pentecostés, las 3 veces, hemos cantado este salmo. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y renuevas la faz de la tierra. La primera parte del versículo hace referencia al Génesis. Si Yahvé retira su aliento a Adán, el hombre no tiene vida. Volvemos al polvo. Vivimos, nos movemos y existimos en Dios por el Espíritu Santo, que es el alma de nuestra alma, que es el motor de todo. Por tanto, ese soplo de Yahvé está constantemente sobre nosotros, dándonos la vida. Si nos lo retirase,
volveríamos a ser polvo, dejaríamos de existir. Hagamos esta comparación. También dedica un párrafo muy hermoso de una de sus homilías a esto, Benedicto XVI, a comparar estos dos soplos, el del Espíritu en Pentecostés y el de Cristo en el cenáculo. Adán recibe la infusión del alma en Génesis 2:7 por el soplo de vida de Dios. Por tanto, un alma sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin el alma. Como en el aire vivimos y respiramos, así dentro del Espíritu Santo y en su virtud nos movemos y vivimos en el ser de la gracia. Busquemos en el capítulo 17 de los Hechos, el versículo 28, el discurso de San Pablo en el Areópago, aquel discurso que no entiende nadie y después del cual le despiden diciéndole que le escucharán otro día, porque esto no lo entiende ni lo quiere entender todo el mundo. El Dios que hizo el mundo, capítulo 17, 24, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, como si de algo estuviera necesitado el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Ese aliento, cuando lo escucha un judío, lo entiende como ruá, el soplo y el espíritu. Él creó de un solo principio todo el linaje humano. ¿Cuál es ese principio? En el Génesis se nos dice: el espíritu aleteaba sobre las aguas, se cernía sobre las aguas. Este es el principio de la vida. Para que buscasen a Dios, a ver si a tientas le buscaban y le hallaban, aunque no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es una frase inspirada en un poeta griego, pagano, porque Pablo está tomando modos, formas helenistas, o sea, griegas, para hablar allí en el Areópago, y de alguna manera implícita se está refiriendo a aquel poeta, pero está cristianizando la frase. Vivimos por el Espíritu en Dios. El Espíritu sopla sobre los huesos secos y les da vida. El Espíritu recrea a los 3 jóvenes en el horno de Babilonia y hace que las llamas no les toquen. El Espíritu es el ábrego que sopla en el jardín del alma para que exhale sus aromas y venga el amado. Según dice el Cantar de los Cantares 4:16 y según parafrasea preciosamente San Juan de la Cruz en la canción 17 del Cántico Espiritual: detente, cierzo muerto, ven austro, que recuerdas los amores. Creo que alguna vez lo hemos comentado aquí. El recordar no es evocar con la memoria, es despertar lo que estaba dormido. El Espíritu Santo viene a resucitar en nuestra alma, a recrear, a renovar en nosotros el amor de Jesús, los amores de la Trinidad. Y por eso sigue diciendo el doctor místico: aspira por mi huerto. Y explica, seguro lo tienen ustedes presentes, es un tratadito teológico formidable dentro del Cántico Espiritual, que no dice aspira en mi huerto, porque eso sería infundir en el alma las virtudes y dones que ya ha infundido Él. Las virtudes las tenemos infusas, las 3 morales, o las 3 teologales y las 4 morales o cardinales. Pero a veces están infusas pero informes.
Se puede tener fe y no tener caridad. Es el caso del demonio, Juras, pero no tiene ninguna caridad, odia a Dios. Entonces la fe informe, no vale para nada. Las demás virtudes, si no están informadas por la caridad, la esperanza, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, tienen que estar informadas por la caridad. Entonces, el Espíritu ha infundido en nosotros las virtudes por nuestro santo bautismo, pero quiere hacer en ellas toque y moción, dice San Juan de la Cruz. Quiere aspirar por el huerto, removiendo las flores del alma y haciendo que las virtudes den frutos y den aroma que embalsame el jardín, para que el amado apaciente entre lirios. Aspira por mi huerto y corran sus olores y pacerá el amado entre las flores. Esta es la misión que el Espíritu vive ilusionado por realizar en nosotros. Pasearse por nuestro huerto agradado, feliz. Pues vamos a complacerle, porque dice San Ambrosio, comentando el Evangelio de la Visitación, ya saben que es el gran comentador de Lucas, San Ambrosio. María se puso en camino cum festinazione, con prisa, y dice él, las inspiraciones del Espíritu Santo no se compadecen con la tardanza en ponerlas por obra. El ímpetu y el fervor del Espíritu Santo no aprueba dilaciones y lleva al alma como navío, viento en popa. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, nos dice San Pablo en su epístola a los Romanos 8:14. ¿Por qué tantas veces no saboreamos la dulzura de nuestra filiación divina? ¿Por qué nos falta vivir con una experiencia sabrosa y fructífera de ser hijos en el Hijo? Porque no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, porque no soltamos el timón de nuestra barquichuela, no soltamos el velamen para que el viento recio llene toda la casa. A toda la tierra alcanza su pregón. Ven, recrea todo, renueva la faz de la tierra. Pidámosle que ese sonido del cielo, que ese perfume del paraíso, que esa ráfaga de espíritu vehemente llene toda nuestra casa. Elías no le descubrió en el terremoto ni en el trueno, sino en un vientecico delgado. Entonces era delgado, porque Elías no podía recibir aún la plenitud del Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Para mí ya no es una brisa suave, no es un vientecico tenue, para mí es un espíritu vehemente que llena toda la casa. Y no quiere dejar rincones sin limpiar, ni habitaciones sin perfumar. Quiere ser el alma de mi alma. Pidámoselo con verdadero deseo, con ilusión enamorada, por medio de la Virgen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Mariam.